una fecha de examen para que puedan ustedes regularizar este primer parcial, pero no lo vamos a hacer de forma virtual, ya. Eso yo ya lo he decidido porque ya se rindió de manera presencial y tiene que ser para todos iguales. Entonces, tenemos que fijar una fecha que les quede bien. Eso pueden hacerlo con Juan Carlos, fijar una fecha para poder recuperar este primer parcial, para que no se junte todo también, porque después se junta todo con los otros parciales también. De hecho, es en la próxima semana, profe. Sí, eso Según ya está calendario. establecido, profe, por la Secretaría. 25 al 29. Sí, bueno, entonces nuestra próxima clase es el 25, ¿verdad? Nuestra próxima clase es el 25, El 26. 26. el 26. Entonces, esa sería, esa sería la fecha del examen, entonces. Estamos. ¿Y cómo sería, profe? Ese día no tendremos clase, ya que los que nos rindieron estarían rindiendo presencial. Y los que rindieron y asisten a clase, les voy a dar un trabajo para que hagan. Pero la mayoría de la clase no rindió. Solo fueron 5 personas quienes se presentaron al examen. El resto no rindió. Entonces, clase, con estas personas que estuvieron ese día, bueno, podemos hacer un trabajo, ellos pueden hacer un grupo, hacer un trabajito mientras ustedes dan el examen. La mayoría tiene que dar examen. ¿Entienden? Entonces, no es un problema, digamos, el tema de la clase en sí, porque la mayoría no rindió y tiene que rendir. ¿Están viendo mi pantalla ustedes? Sí, profe, se ve. Lo que estoy compartiendo, ¿sí? Sí se ve, profe. El proceso terapéutico. Ok. Bueno, entonces, recordando un poco antes de comenzar con esta parte ya de intervención y vamos a enfocarnos en la parte de TCC. Entonces, tienen que estudiar entonces todos los puntos que vimos, la parte de evaluación, entrevista, conducta normal, la parte de introducción de psicología clínica, toda la parte de conducta anormal, evaluación, entrevista de evaluación, evaluación de la personalidad, no evaluación conductual ni evaluación de la inteligencia, porque eso ustedes ya lo vieron con la profe Franca, y evaluación conductual vamos a dar ahora cuando estemos en la parte más dentro del modelo así, más con un enfoque conductual. Y los grupos de trastornos que les había citado, que tienen que leer. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas. Estoy por la calle nada más, no puedo hablar tanto, pero lo que acaba de mencionar son para los que van a rendir este martes. Sí, sí, sí. Ah, Es para bueno, lo que profe. van a rendir el martes. ¿Vos ya rendiste? Sí, profe. Pensé que era una tarea nada más, por eso. Porque No, estoy por la calle, no estoy entendiendo bien. estaba diciendo que los que rindieron y asistan a clase ese día, vamos a hacer un trabajo, porque no vamos a poder estar desarrollando una clase porque yo tengo que estar tomando examen, ¿verdad? Pero la mayoría de la clase tiene que dar examen. Bueno, profe, entiendo. Ok. Bueno, otra consulta. ¿Nadie tiene otra consultita? La nota ya está, profe. Sí.
ya están corregidos los exámenes. Pero en este momento no voy a pasar. En la próxima clase pueden ver sus exámenes, ¿sí? Bueno, profe. Ok, hay algunos exámenes muy buenos. Y hay otros que están más o menos. Me imagino, profe. Ok. Bueno, entonces, dentro de los... Por favor, no des nombres por profe. No voy a dar ningún nombre, no voy a dar ninguna nota. La próxima clase van a poder ver sus exámenes, preguntar, reclamar lo que quieran reclamar sobre los puntajes y entonces, sí, yo siempre estoy muy abierta, si se merecen, porque yo me puedo equivocar también, ¿verdad? Entonces yo les doy el punto. Sí, profe, porque Eh, los que no fuimos fue bueno, 100% Jesús. ¿cómo? Sí, Perdón. porque lo que nos fuimos fue 100% Jesús. Bueno, está bien, pero sin embargo dieron bastante bien, algunos rindieron muy buen examen. Bueno, entonces vamos a hablar un poco dentro de vamos a entrar en la parte de intervención, ¿verdad? Cuando hablamos de intervención, nosotros vamos a enfocarnos propiamente en la parte de psicoterapia, porque hay también otras maneras de hacer intervención. Intervención en la parte de prevención, por ejemplo, ¿verdad? Muchos de los trabajos que hacemos los psicólogos clínicos también están enfocados en la prevención. Sin embargo, nosotros vamos a hablar específicamente de la intervención desde el punto de la psicoterapia. Ustedes saben que hay diferentes enfoques, así como dijimos, que podemos utilizar para tratar de ayudar a un paciente. Antes de continuar, marcaron su asistencia, ¿verdad? Por favor, no se olviden de marcar la asistencia para no tener inconvenientes. Bueno, entonces, así como les decía, por ejemplo, se puede hacer la parte de intervención también haciendo prevención del embarazo, prevención para el consumo de sustancias. Entonces, en el proceso de intervención siempre es un proceso que está enfocado al cambio. Y la intervención que nosotros vamos a enfocar es la parte de tratamiento, ¿verdad? Que tiene que ver con ayudar a los individuos, ¿verdad? A aliviar el malestar que sienten. Pero también se puede hacer intervención como promoción de la salud y también como prevención. La intervención siempre es un proceso que está enfocado a conseguir cambios. Es un proceso que busca cambios o mejorar las dificultades o los problemas que tiene el paciente. Estos cambios que nosotros buscamos en los pacientes pueden ser cambios a nivel de la cognición, puede ser también cambios en la conducta del paciente, ¿verdad? Puede también enfocarse en cambios en el ambiente, que muchas veces cuando bajamos los estresores, a veces el ambiente es un ambiente estresante, es un ambiente conflictivo, es un ambiente de discordia, ¿verdad? Entonces, eso genera cambios, porque el estrés genera cambios en la neurotransmisión. Entonces, cuando a veces
hay cambios a nivel del ambiente, ¿verdad? También eso da lugar a transformaciones en la biología, en el pensamiento, en las emociones y en la conducta del paciente. Todo esto está siempre interrelacionado. Entonces, ¿cuándo les parece a ustedes es el mejor momento o cuándo se debería intervenir? ¿Cuándo les parece que se debería intervenir? Cuando la persona no está teniendo, no se siente cómodo con su vida actual, cuando está sintiendo, eh, cuando no está teniendo una vida normal, algo que le aqueja. Ok, bueno, sí. En realidad, el mejor momento es cuando hay evidencia de que la persona tiene un riesgo alto de desarrollar un problema, ¿verdad? O también cuando está iniciando o aparecen indicios de un problema serio, aunque ese problema todavía no se haya manifestado totalmente. A veces, ese es una situación que muchas veces no depende de nosotros, ¿verdad? Porque a veces cuando el paciente llega, ya llega en una condición bastante alterada, ¿verdad? Con mucho sufrimiento. Entonces, lo ideal sería que la persona busque ayuda antes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener la evidencia de la necesidad de que nosotros tengamos que trabajar con el paciente porque tiene realmente la probabilidad de que pueda desarrollar un problema importante. Entonces, ese es el mejor momento para intervenir. Hay personas que tienen riesgos importantes, ¿verdad? Para tener problemas de salud, por ejemplo. Eh, eh, sabemos, acuérdense de la teoría diátesis-estrés, que dijimos que esa teoría es una teoría que se utiliza en psicopatología y que dice que la diátesis es vulnerabilidad, la vulnerabilidad que tiene la persona para tener un trastorno. Y habla de la vulnerabilidad que puede ser genética, que puede ser ambiental, que puede ser biológica, que puede ser cognitiva. Cuando una persona es negativa y tiene muchos pensamientos negativos, es vulnerable a sentirse mal y a tener algún trastorno. Pero siempre dice también esa teoría que tiene que aparecer un estresor significativo importante para que los síntomas aparezcan. Que una persona sea vulnerable no indica precisamente que que exista la diátesis, no precisamente es un indicador de que va a aparecer el trastorno. Entonces, siempre tiene que haber también un estresor. Entonces, el mejor momento es antes de que se desarrollen problemas realmente graves. No sé. O sea, que ayer, por ejemplo, vi el caso de una adolescente que no estamos dando adolescente, pero es un caso importante en que ellos buscan ayuda porque la joven llora todo el día y nadie sabe qué le pasa. El colegio también ya está pidiendo la intervención porque ella se aísla, a veces está bien, a veces está mal, está sola, llora. Y en en ese colegio, el año pasado, una compañera suya se suicidó. Bueno, ella vino y ella está así ya hace bastante tiempo. Todo el año pasado ella estuvo con esta dificultad.
en realidad parece que comienza con la pandemia y con el aislamiento. De que ella se aisló totalmente, no salía, algunos compañeros salían, pero sus padres no querían que salgan porque se podía contagiar y todas esas cosas. Y ella empezó a aislarse y a tener cambios. Hoy sus cambios son realmente bastante llamativos. Por eso acá dice, antes de que sean tan llamativos, dice, pero muchas veces se deja pasar y en realidad la intervención no llega en ese momento ideal. Entonces, ¿cuál es la situación de la joven hoy? Ella está con un trastorno depresivo, tiene todo, cumple todos los criterios diagnósticos que indica el DSM. Ella es adolescente, pero no está irritable, pero sí tiene un estado de ánimo, así, donde ella está siempre con mucha tristeza, llora mucho, perdió el gusto de hacer las cosas que le gustaba hacer, trata de hacer, pero le cuesta muchísimo porque no tiene energía, no puede hacer nada. Entre las cosas, por ejemplo, que le pregunté que le gusta, que habitualmente le gusta y suele hacer, es, por ejemplo, ver una serie, cosa que ahora no lo puede hacer porque ella no se puede concentrar. Entonces, ese es un caso ya donde realmente la intervención urge. No hay otra posibilidad de que ella pueda quedar sin ayuda porque el caso es realmente peligroso, de que ella pueda intentar suicidarse. Ella me habla y me dice eh, de que ella piensa mucho en su compañera que se suicidó el año pasado, que piensa mucho y que se pone muy triste y que eso le hace llorar. Bueno, entonces sería fantástico poder trabajar en la prevención, ¿verdad? Por ejemplo, tratar de prevenir un trastorno depresivo, tratar de prevenir, por ejemplo, el consumo de sustancias, el embarazo precoz, tratar de prevenir, a ver, de prevenir, por ejemplo, que personas pasen por esta situación de bullying. Entonces, se puede trabajar desde la prevención, pero habitualmente lo que vemos en el consultorio, el trabajo que hacemos en el consultorio, tiene más que ver ya con la psicoterapia como tratamiento. Entonces, la psicoterapia como tratamiento tiene ciertas características, como por ejemplo es una relación terapéutica, es una relación especial donde es altamente emocional y es también privada. Esa relación que se genera entre el paciente y el terapeuta tiene como objetivo que el paciente mejore, que el paciente se sienta mejor, que pueda resolver los problemas psicológicos que pueda tener. También en la psicoterapia como tratamiento, ¿verdad? Hablamos siempre de que hay diferentes tipos de tratamiento que tienen que ver con la orientación del psicólogo. Y en la psicoterapia, que es un proceso, ¿verdad? Donde se utilizan diferentes tipos de procedimientos con la finalidad de que el paciente pueda restablecer esa salud psicológica deteriorada que tiene.
Entonces, la psicoterapia entonces es un proceso. Ustedes saben también que todos los modelos de psicoterapia responden también a un momento de la historia, ¿verdad? Antes se pensaba que las personas que tenían un problema, un trastorno mental, ¿verdad? Se consideraban que estaban posesionadas. Entonces, ¿cuál sería si una persona está posesionada? La curación para eso sería entonces el exorcismo, ¿verdad? Bueno, y así fueron, la psicoterapia responde siempre a el momento, a la situación, a la época. Y así fue cambiando y apareciendo diferentes modelos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del modelo cognitivo. Dentro del modelo cognitivo, tenemos varios modelos dentro del modelo cognitivo. Los modelos clásicos dentro del modelo cognitivo son los modelos de Beck y los modelos de Ellis, ¿verdad? La terapia racional emotiva conductual. Entonces, esos son los primeros modelos que aparecen dentro del modelo cognitivo. Ahora, la terapia, la modificación de conducta, terapia conductual, aparece, el modelo conductista aparece en contraposición al psicoanálisis y hace la propuesta de que la psicología también tiene que manejarse y tiene que utilizar el método científico. Y ahí habla de que el psicoanálisis no utiliza el método científico, es un método donde no puede haber evidencia de eso que indica el psicoanálisis. Entonces, bueno, se contrapone luego totalmente y va para el otro polo. Entonces, este modelo también fue cambiando. Muchos hablan de que el inicio de la psicoterapia cognitiva deriva de los modelos conductuales, donde antes el modelo conductual habla de que se enfoca en conductas observables y medibles, pero después reconoce también a los pensamientos como conducta. Entonces, muchos indican que es las psicoterapias cognitivas conductuales aparecen de los modelos conductuales que fueron cambiando a medida que los años, que fueron pasando los años, e introduce también al pensamiento, ¿verdad? Las variables organísmicas, como llaman, ¿verdad? Y se convierte en psicoterapia cognitiva conductual. Pero las psicoterapias cognitivas nacen con los trabajos de Ellis y de Beck. Ambos eran psicoanalistas y se plantearon por qué sus pacientes no mejoraban, por qué algunos pacientes no mejoraban. Entonces, la terapia cognitiva de Beck nace para dar respuesta a los pacientes depresivos con los cuales trabajaba Beck y que no tenía cambios con el trabajo dentro del modelo psicoanalítico. Algunos cambiaban y otros no. Entonces ahí nace y vamos a ver algunos conceptos y propuestas del modelo. Pero dentro de la psicoterapia cognitiva hay muchos modelos.
Los modelos que se consideran modelos clásicos son los modelos de Ellis, la TREC, la terapia racional emotiva conductual, y la terapia cognitiva de Beck, que son los que se consideran los modelos clásicos y los primeros modelos cognitivos. El hecho que caiga dentro de este enfoque cognitivo no indica que no sea también un modelo estructurado que utiliza el método científico y utiliza técnicas tanto cognitivas como conductuales, y utilizas técnicas experienciales, también utilizas técnicas de otros modelos también. Pero siempre se sustenta en una teoría, en la teoría cognitiva de los trastornos psicológicos dice que las personas no se trastornan por lo que les sucede. Las personas se trastornan por el significado que le dan a lo que pasa, a lo que les sucede. Y esta filosofía, este planteamiento viene de mucho tiempo atrás, de la filosofía estoica. Epicteto decía que los hombres se trastornan no por lo que les pasa. Lo terrible no es lo que le pasa. Lo terrible es lo que ellos creen o interpretan sobre eso que les pasa. Bueno, y así la psicoterapia cognitiva tuvo influencia de muchísimos pensadores hasta que aparece este modelo de psicoterapia, que nosotros vamos a hablar de las características generales que tiene el modelo cognitivo. Para todos los modelos cognitivos vale esto que nosotros vamos a ver ahora, ¿verdad? Que es el modelo cognitivo estándar. Vale para el modelo de Beck, vale para la TREC, vale para... Hay muchos modelos. Hay el modelo de resolución de problemas de NESU, está el modelo de Jung, de los esquemas disfuncionales tempranos, que es para el trabajo de personas que tienen trastornos de personalidad. Nace también con la finalidad de ayudar a los pacientes que tienen trastorno de personalidad límite. Tenemos también la terapia dialéctica conductual, ¿verdad? Que también entra dentro de los modelos cognitivos conductuales, pero ese modelo de terapia tiene mucho enfoque conductual. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Está por terminar nuestro tiempo, volvemos a entrar. No, profe, todo bien. Sí. Los modelos clásicos nacen porque los pacientes no mejoraban con la terapia psicoanalítica. No todos los pacientes no mejoraban. Beck trabajaba con pacientes depresivos y no mejoraban con modelos psicoanalíticos, ¿verdad? Entonces, él se plantea y habla de que las personas generan, dice, el modelo de Beck también se sustenta sobre el modelo diátesis y estrés. Él dice que las experiencias significativas, especialmente con las personas cercanas, los significativos, las experiencias negativas pueden generar esquemas disfuncionales. Los esquemas son estructuras cognitivas que controlan el procesamiento de la información. Entonces, cuando aparece un estresor importante, dice, se activan esos esquemas y pasan a controlar el procesamiento de la información. Solo que ese procesamiento de la información no siempre es un procesamiento objetivo. Nosotros cometemos muchos errores cuando procesamos una información.
Y esos errores en el procesamiento de la información se llaman distorsiones cognitivas. Existen muchas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, leer la mente es una distorsión cognitiva o leer el pensamiento. Yo sé que no les caigo bien a mis alumnos que están pensando mal de mí, entonces puede ser que sea cierto como puede ser que no sea cierto, ¿verdad? Pero si yo me quedo con ese pensamiento, bueno, estoy adivinando lo que ustedes están pensando. Y yo no tengo la evidencia de que todos piensen así. Pueden ser que algunos piensen así, pueden ser que todos piensen así, pueden ser que no piensen así. Entonces, esa es una distorsión cognitiva. Sé que me va a ir mal o sé que no voy a poder. Sé que me van a rechazar. Es una distorsión cognitiva. ¿Cómo yo puedo saber si me estoy haciendo una predicción? Puede ser, pero no puedo tener la certeza. Pero si yo pienso de una determinada manera, eso va a conectarse con mi emoción, con lo que yo voy a sentir y con lo que yo voy a hacer también. Entonces, eh, lo que sustenta en los modelos cognitivos es que lo que trastornan a las personas es la manera como piensan sobre las cosas que les suceden. No son las cosas, sino que el significado o la manera como piensan sobre esa situación es lo que les trastorna. Ese es el fundamento de la psicoterapia cognitiva. Y hay muchísimos modelos cognitivos. Está el modelo de Isabel Caro, hay modelos más actuales. Pero siempre los modelos más conocidos dentro de nuestro ámbito, digamos, ¿verdad? Y los más utilizados son la terapia cognitiva de Beck y la terapia racional emotiva conductual. Y una de las características de los modelos cognitivos, que son modelos cuyo tratamiento está empíricamente validado, por ejemplo, está validado los trabajos sobre depresión, de los trabajos, uno de los modelos más estudiados es el modelo de Beck. Y está comprobado que la terapia cognitiva de Beck es efectiva para trabajar con pacientes depresivos. Los modelos cognitivos, a diferencia de otros modelos, tienen mucha investigación sobre la eficacia de la terapia para ciertos trastornos. No da la misma respuesta a todos los trastornos, pero se sabe que son muy eficaces para los trastornos de ansiedad, para los trastornos depresivos. De hecho, para el trastorno límite de la personalidad, el único tratamiento validado empíricamente es la terapia dialéctica conductual y también para muchos otros trastornos, ¿verdad? De personalidad o trastornos clínicos. Entonces, es un tratamiento corto, habitualmente es a corto plazo, y es un tratamiento eficaz. Y hoy día los médicos, los psiquiatras a sus pacientes deprimidos o con ansiedad, le sugieren hacer psicoterapia, pero ahora ya le dicen, tiene que hacer psicoterapia cognitiva puntual. Así. Entonces, cuando llaman, pregunta, ¿usted hace psicoterapia cognitiva conductual? Porque me dijo el doctor fulano que tengo que hacer psicoterapia cognitiva conductual. Bueno, entonces, antes de entrar en el módulo propiamente dicho, quiero saber si hay alguna preguntita porque ya terminé.
¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del modelo cognitivo. Entonces, la psicoterapia cognitiva, entonces, también nace en respuesta a una necesidad de la época. Es un modelo que puede ser utilizado para una variedad de trastornos y para diferentes tipos de pacientes. Es también un modelo siempre estructurado. Por más que sea un modelo estructurado, la psicoterapia no es que tenga reglas inamovibles, sino que lo que acá tenemos es que es una psicoterapia para los trastornos clínicos y trastornos que no sean graves. Tiene límite de tiempo. Esto quiere decir que las sesiones duran de 3 a 4 meses. No entra acá el trabajo con personas con trastorno de personalidad. Cuando la persona tiene un trastorno de personalidad, el trabajo ya lleva más tiempo, de 8 meses, inclusive puede llevar años modificar esa dificultad que tiene el paciente. Tampoco si es un trastorno grave, por ejemplo, una depresión con síntomas psicóticos sería un trastorno muy grave, ¿verdad? Dice que la psicoterapia cognitiva tiene estructura. Quiere decir que la sesión dentro de la... ¿Cuánto dura una sesión dentro del modelo cognitivo? Ustedes vieron teoría cognitiva. ¿Cuánto dura una sesión? De 45 a 1 hora. Ahora, ese tiempo de 45, o habitualmente es 1 hora, ¿verdad? Se divide, se divide el tiempo. Por ejemplo, los 5 primeros minutos se utiliza para saber lo que pasó entre una sesión y la otra, entre las sesiones. Los 10 minutos que viene se revisa las tareas y se fija la agenda de la sesión. O sea que no es que cuando uno va a trabajar dentro del modelo cognitivo, se elige un tema que va a ser tratado dentro de la sesión. No es que uno pasa de un tema a otro tema, sino que se elige con el paciente, porque siempre es un trabajo de colaboración. Entonces, siempre, nada se hace, no hay agendas ocultas acá para el paciente. Todo se hace con el paciente. Nosotros podemos sugerir ciertas cosas, pero la decisión la toma siempre el paciente. No es un trabajo unilateral. Entonces, tiene estructura las sesiones de 1 hora. En los primeros 5 minutos, entonces uno usa para recabar información de lo que pasó entre una sesión y la otra sesión. Los otros 10 minutos no quiere decir que estoy controlando y que tiene que ser exacto, pero es una manera de poder utilizar ese tiempo de manera organizada. Los 10 minutos restantes, entonces ahí nosotros vemos las tareas del paciente, si cumplió o no cumplió
qué piensa sobre la tarea, para qué le sirvió. Acuérdense que los modelos cognitivos conductuales tienen tareas. ¿Qué quiere decir tareas? Tareas puede ser, por ejemplo, completar su registro de pensamiento puede ser una tarea. Una tarea de actividad puede ser salir a caminar, una tarea de escuchar una grabación o leer un libro. Hay diferentes tipos de tareas. Entonces, se revisa las tareas, esos 10 minutos, y también se establece la agenda de la sesión. 30 a 35 minutos se trabaja con el problema o los problemas que se estableció que van a ser objeto de intervención en esa sesión. Y después, los 10 minutos que sobran se utiliza entonces para obtener feedback y también plantear las tareas, ver las tareas, explicar las tareas, saber qué piensa el paciente por las tareas. No es que se le da nomás también cualquier tarea. Vamos a ver que para prescribir una tarea existen requisitos que se deben cumplir para poder prescribir una tarea. Entonces, por eso dice que tiene estructura. Bueno, también habla de que está orientada hacia el problema. Entonces, está orientada hacia el problema. Entonces, se centra más en el aquí y en el ahora. No tiene tanto en cuenta, no es que se desconozca la historia del paciente. Es ahistórica, ¿verdad? Porque se centra en el aquí y en el ahora, pero también está focalizada en el problema. Entonces, tanto el terapeuta como el paciente se enfocan en definir y resolver los problemas actuales del paciente. No está enfocada en los problemas del pasado del paciente. Entonces, también dice que es ahistórica. Cuando se trabaja con pacientes con trastornos de personalidad, ya deja de ser ahistórica. Se tiene en cuenta la historia del paciente. Eso no quiere decir que tengamos que desconocer la historia del paciente, pero habitualmente uno se concentra más en los problemas del hoy, del presente. Utiliza el método científico. O sea que nosotros tomamos los pensamientos y formulamos hipótesis y tenemos que comprobar, ¿verdad? Si yo tengo una hipótesis, yo tengo que comprobar eso, ¿verdad? Entonces, por eso dice que utiliza el método científico. Está siempre sometido a prueba todos los pensamientos del paciente. También tiene tareas para la casa. Y las tareas tienen mucho peso dentro del modelo cognitivo. Las tareas que se hacen fuera de la sesión, ¿verdad? Tiene mucho peso porque es como poner en práctica lo que se aprendió en la sesión en el ambiente propiamente dicho del individuo a través de las tareas. Y también dice que tiene apertura. Entonces, el terapeuta es abierto, es explícito y comparte con el paciente la comprensión de su problema. Y todo lo que dentro del proceso también pueden aparecer dificultades dentro del proceso de la terapia. Pero entonces ahí viene esa apertura y esa posibilidad de
que se puedan resolver las dificultades. No sé, a veces dificultades porque el paciente no quiere o se niega a hacer una determinada tarea, por ejemplo, ¿verdad? O puede a veces haber dificultades o malos entendidos. Por eso también el modelo cognitivo intenta ser proactivo en el sentido de de adelantarse a las posibles dificultades que puedan aparecer dentro del proceso. Bueno, entonces, los modelos cognitivos parten del modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Y no siempre todo lo que nosotros entendemos de nuestra realidad, para nosotros es nuestra verdad, pero no siempre está ajustada a la verdad misma. Y esas hipótesis que tomamos, esos pensamientos que tomamos como hipótesis, ¿verdad? Tienen que ser verificadas y tienen que ser modificadas. Estos modelos cognitivos son modelos de tipo educativo y lo que el paciente se busca es que el paciente aprenda a aprender. Son siempre modelos didácticos, educativos. Y no tenemos que complicar tanto, porque como tiene límite de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ser específico, concreto. Las tareas fuera de la sesión es muy importante porque ayuda también con el tema del tiempo. Hay que tratar de centrarse siempre en el tema y a veces hay pacientes que se van por cualquier lado. No, y ahí es donde nosotros tenemos que tener la habilidad de enfocarnos y traer nuevamente al tema de la sesión, ¿verdad? Siempre no haciéndole sentir mal al paciente o que el paciente no entienda que muchas veces sus preocupaciones no son importantes, pero nosotros hemos decidido no se pueden trabajar todos los problemas en una sola vez. Se elige, hay muchas situaciones que el paciente quiere modificar o trabajar, no se pueden hacer todos al mismo tiempo. Siempre acá el paciente tiene que saber que es un trabajo de colaboración. El terapeuta tiene su responsabilidad en ese proceso, pero el paciente también tiene su responsabilidad dentro del proceso. Entonces, es muy importante trabajar esa relación de colaboración. Y uno se utiliza mucho dentro del modelo el método socrático y el paciente tiene que aprender a reconocer esos pensamientos, a buscar la evidencia que sustentan esos pensamientos, reconocer las distorsiones cognitivas y tiene que poder modificar, cambiar esos pensamientos por aquellos que sean más lógicos, más ajustados a la realidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces también es activa y directiva. El terapeuta es activo, no es pasivo, no es neutral, es activo. Está orientada hacia los problemas siempre se tienen que entender dentro de ese marco cognitivo, o sea que los problemas del paciente se tienen que conceptualizar de manera cognitiva antes de comenzar el tratamiento. Y en función de esa conceptualización
Entonces, ahí nosotros vemos cuál va a ser la técnica que mejor se va a ajustar para poder seguir nuestro proceso. Y siempre también, como se sustenta mucho en la evaluación, nosotros podemos verificar si existe o no existe cambios, porque nosotros tenemos objetivos que trabajamos, ¿no? Y que nos vamos para cualquier lado. Tenemos objetivos, por tanto, se puede verificar si el paciente tiene un cambio, si el paciente progresa o el paciente no progresa. Bueno, ¿algunas preguntas? La cantidad de sesiones, profe. La cantidad de sesiones. Y entre 20, depende del caso, pero entre 15 a 22 sesiones aproximadamente. Pues puede ser menos y puede ser más también. Es algo aproximado, depende del paciente, depende O sea de que la gravedad del si pasa de 20 ya hay que ver otro método. Si pasa de 20, no, de 22, puede ser 25 sesiones también. Pero si no hay cambios, miren que dura 3 a 4 meses tratar de producir cambios en el paciente. O sea que el paciente, a los 2 meses, un paciente depresivo debería de dejar de estar aislado y retomando ciertas actividades, no de poder controlar sus pensamientos negativos, ¿verdad? Tratando de normalizar ya, aunque no esté totalmente controlado sus síntomas, debería de comenzar a funcionar. Si no hay cambios, si nosotros no podemos no vemos que no pasa nada, entonces tendríamos que volver a evaluar qué está pasando, por qué entendimos mal. Por eso la conceptualización del caso es muy importante. La conceptualización del caso desde el modelo cognitivo, dice, ¿verdad? Pero siempre luego en todo, por ejemplo, está deprimido, y si está deprimido, ¿por qué esta persona está deprimida en este momento? Esa sería la conceptualización del caso. Entonces, siempre tiene que ser bajo ese marco teórico del modelo cognitivo. Entonces, si uno sigue esa estructura que debe tener el tratamiento de la depresión o de la ansiedad, se supone, no quiere decir, una de las críticas que se le hace al modelo cognitivo que dice que es cuadrado así y que entra dentro de un marco que tiene que hacer las cosas así tal cual, y no es así. Siempre todo se ajusta a la necesidad del paciente, pero se supone que hay ciertos procedimientos que se tiene que seguir. Por ejemplo, dentro del modelo de Beck, de la terapia cognitiva, dice, muchos pacientes, hay pacientes que no están inactivos conductualmente, pero hay muchos pacientes que están en cama, que no hacen nada, que han abandonado todas sus actividades. Entonces, cuando una persona está así, que no hace nada, o está sentado, o está acostado sin hacer nada, todo eso hace que tenga más emociones negativas porque está demasiado expuesto a sus pensamientos negativos. Entonces dice que para que la terapia sea eficaz, se recomienda la utilización al inicio de la terapia de técnicas conductuales más que técnicas cognitivas. O si voy a utilizar técnicas cognitivas, deben ir acompañadas de técnicas conductuales. O sea que tengo que reactivar al paciente conductualmente. Y hay muchas técnicas conductuales que yo puedo utilizar. La técnica de dominio y satisfacción, tareas graduadas, programación de actividades, esas son técnicas conductuales
que pueden ir acompañadas de técnicas cognitivas. ¿En qué consiste la técnica de programación de actividades? Ustedes dieron un conductismo, entonces habrán dado algunas técnicas dentro del modelo conductual. ¿En qué consiste la programación de actividades? Sí, la programación de actividades es reprogramar las actividades del individuo. Por ahí se hace como un calendario diario, ¿verdad? Donde se le pone horario para levantarse, para desayunar, para ir a caminar, para hacer las actividades. Esa programación de actividades se utiliza tanto cuando se trata de una depresión unipolar como de una depresión bipolar. Porque cuando estamos hablando de una depresión unipolar, la persona no tiene actividades, deja sus actividades, no hace nada. En cambio, cuando una persona cursa con un episodio maníaco, hipomaníaco, se involucra en muchísimas actividades y cada vez se acelera más, ¿verdad? Entonces también es una manera de controlar que la persona no se involucre en tantas actividades cuando se trata de un episodio maníaco o hipomaníaco. Y cuando se tiene un episodio depresivo, entonces también que la persona trate de reiniciar las actividades. Las actividades que habitualmente se dejan, las primeras que se abandonan, son las actividades que tienen que ver con el ocio, amigos. Y uno trata de mantener aquellas actividades que tienen que ver con la parte de estudios o el tema laboral. Pero a medida que la depresión avanza también no siempre es posible mantener las actividades, ¿verdad? La persona no se puede concentrar, la persona le falta tanto la energía, esa fuerza para poder levantarse o hacer algo. Entonces, así. Entonces, la programación de actividades tiene que ver con distribuir las actividades de la persona durante el día. ¿Y en qué consistirían las tareas de dominio y satisfacción? La técnica de dominio y satisfacción. Bueno, eso tiene que ver con lo que la persona sabe hacer y lo que le gusta hacer. Lo que pasa es que uno va dejando de hacer las cosas. Por ejemplo, le gusta ir a jugar al fútbol y deja de ir a jugar al fútbol. No sé, le gusta cantar o sabe tejer. Actividades que habitualmente la persona lo realizaba y le generaba placer, gusto, y que sabemos que sabe hacer. Entonces también se utilizan esa para la parte de reactivación conductual, porque si sabemos que la persona puede hacer, ¿verdad? Que sabe hacer y que antes le generaba gusto, aunque muchas veces dicen, no siento nada cuando hago, ¿verdad? Hago porque me dicen que tengo que hacer, pero no siento ningún gusto de hacerlo. No importa, tiene que seguir haciendo nomás hasta que vuelva a sentir el gusto, ¿verdad? Profe, Y sí. el tema de la anedonia, ¿cuánto tiempo suele durar? Y eso depende. Eso depende de la gravedad del trastorno también. Y muchas veces también modificar eso
hay pacientes que son muy colaboradores y a pesar de que les cuesta, tratan de cumplir con las tareas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa falta, a veces, cuanto más la persona está sin hacer nada, menos ganas de hacer nada tiene, porque el no hacer nada le expone a la persona a tener pensamientos negativos. Al tener pensamientos negativos, sus emociones van a ser negativas. Esas emociones negativas van a generar nuevos pensamientos más negativos y así, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante cuando uno le da una tarea al paciente, por ejemplo, que el paciente no esté solo o que el paciente no se acueste a pensar, que el paciente no se siente y no hacer nada y se sienta a pensar. Esa, por ejemplo, puede ser una tarea y parece que es algo muy tonto, pero sin embargo tiene muchos efectos positivos, porque aunque el paciente no pueda estar muy consciente o muy concentrado en lo que le pongamos para hacer, ¿verdad? Sin embargo, requiere de su atención y eso hace que esté más distraído de sus pensamientos negativos. Al estar más distraído de sus pensamientos negativos, la persona se siente mejor, o sea que tiene menos tiempo de estar mal. Y así van saliendo y cada vez en el día tienen más momentos, no digo de felicidad, pero al menos neutrales que solamente negativos, ¿me entienden? Entonces, estos modelos son modelos que te indican lo que tenés que hacer primero o cómo tendrías que hacer, pero eso no quiere decir que precisamente sea algo inamovible. Y muchas de las cosas, la elección de las técnicas depende del caso y depende de las características del paciente, de la situación. Yo no le puedo dar al paciente, no sé, por ejemplo, no le puedo decir al paciente, bueno, te vas a ir a caminar todos los días al parque y resulta ser que el parque, no sé, queda lejos y no tiene manera de irse. Entonces, las tareas tienen que ser realistas y poder llevarse a cabo. Entonces, en vez de irse al parque, el paciente puede salir a caminar alrededor de su casa. Y a veces, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, te vas a ir a caminar con una amiga o con tu esposo o con tu hermano, pero el hermano no está disponible. Pero yo puedo saber si es que hay alguna persona con quien el paciente se sienta bien y que puede realizar alguna actividad y que le puede ayudar a que aunque no tenga ganas, tenga que cumplirla. Por ejemplo, eso de salir a caminar con alguien que pase a buscarle, hacerlo así, muchas veces ayuda al que el paciente cumpla las caminatas que debe hacer diariamente, por ejemplo. Bueno, vamos a ver más adelante las técnicas para trabajar pacientes deprimidos. Ahora vamos a ver las características generales de la terapia. Indicaciones para la terapia cognitiva. El paciente tiene que tener capacidad para acceder a sus pensamientos automáticos. Tiene que tener acceso y tiene que poder distinguir entre diferentes emociones. No tiene que esperar el cambio solamente de parte del terapeuta, sino que tiene que aceptar también la responsabilidad para el cambio. Tiene que comprender la fundamentación de la terapia cognitiva y tiene que aceptar eso. ¿Cuál sería la fundamentación de la terapia cognitiva? Profe, ¿a qué te Hola, referís ¿están? con fundamentación? ¿A qué te referís con fundamentación? Sí, ya expliqué cuál era la fundamentación de la terapia cognitiva. Y acá dice que el paciente tiene que comprender la fundamentación
de la terapia cognitiva o aceptar la fundamentación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la fundamentación de la terapia cognitiva? Que no son las cosas o los acontecimientos que suceden lo que generan malestar, sino lo que nosotros pensamos sobre esos acontecimientos. El significado que le damos es lo que genera las consecuencias emocionales en el paciente. Esa es la fundamentación. No son las cosas. Es lo que pensamos sobre las cosas, es lo que genera la consecuencia. Entonces, si A es el acontecimiento activador, un acontecimiento activador puede ser un hecho del presente, puede ser un pensamiento, puede ser una imagen del presente, del pasado o del futuro, que va a generar B. O sea que esa B tiene que ver con lo que nosotros pensamos o creemos sobre A. Y es B, no es esa A lo que genera la consecuencia, no es A lo que va a generar la depresión, no es A lo que va a generar la ansiedad. Por ejemplo, en la fobia social, la persona tiene un evento, una reunión de compañeros y tiene fobia social. No se va a la reunión porque se siente mal, porque le palpita, se le acelera el corazón, se le acelera la respiración, le aprieta el pecho, etcétera, etcétera. O sea que tiene una crisis de pánico cuando está expuesta a estímulos que tienen que ver con el relacionamiento social. Pero no es eso, no es el estar frente a otras personas o el hablar con las personas lo que le genera la crisis de pánico, sino lo que piensa. Por ejemplo, ¿qué piensa? Que la persona habitualmente, ¿qué piensa? Que va a decir algo ridículo, que se van a reír, que le van a rechazar, que va a pensar que es un tonto, que van a pensar si dice algo inapropiado. Seguramente no voy a saber lo que voy a decir porque no sé de qué van a estar hablando. O sea que eso es lo que le genera la ansiedad. No es que tenga que estar en medio de las personas o hablando con la persona, sino el pensamiento que tiene sobre esa situación es lo que le genera la ansiedad. ¿Me entienden? Esa es la fundamentación de la terapia cognitiva. Y eso es lo que el paciente tiene que entender. ¿Estamos? ¿Entendieron ustedes? Ok. Bueno, entonces, tiene que tener capacidad para poder relacionarse. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad intelectual no es un candidato para el modelo cognitivo. Sí para el modelo conductual, netamente conductual, pero no para el modelo cognitivo, porque tal vez no sea capaz de acceder a sus pensamientos automáticos y tampoco pueda tal vez poder reconocer entre sus diferentes emociones, ¿eh? Bueno, tiene que poder establecer una buena relación terapéutica, tiene que poder concentrarse y focalizarse en temas, así, en los temas que uno propone trabajar en la sesión. No tiene que esperar respuestas mágicas. Esto no es algo mágico, es un proceso. Y también tiene que ser capaz de trabajar a nivel conceptual. Entonces, estas son algunas de las características o de las indicaciones que debe tener el paciente que pueda ser candidato al modelo cognitivo. Bueno, ¿alguna pregunta? Continuamos entonces. El diseño de tratamiento y el proceso a seguir. Bueno,
así como les estoy diciendo, en terapia cognitiva, el trabajo tiene que ser proactivo. Quiere decir que el terapeuta con el paciente tiene que intentar formular una estructura de trabajo que explique el problema del paciente que está deprimido. Tiene que saber por qué está deprimido, qué puede estar pasando, tiene que explicar el problema del paciente. Y también tiene que ser capaz de justificar la elección de los objetivos y de las técnicas para trabajar el problema del paciente, anticipándose a los posibles problemas que puedan surgir. Por eso dice que es proactivo. No tiene que tener problemas muy graves. O sea que el trastorno bipolar es un trastorno grave. El tratamiento de elección es el tratamiento farmacológico. No puedo yo trabajar dentro del modelo cognitivo con un paciente con trastorno bipolar cuando está descompensado, ¿verdad? Necesita de la medicación. Tiene que tener cierto optimismo sobre la terapia. Bueno, si no vienen nada optimistas, tenemos que tratar de despertar ese optimismo en el paciente. Tiene que ser capaz de usar un lenguaje psicológico, o sea que tiene que saber qué es un pensamiento automático, cómo tiene que identificarlo, cómo cambiar una distorsión cognitiva, qué distorsión cognitiva. Por tanto, ustedes tienen que poder manejarlo muy bien para que el paciente también puedan enseñar al paciente. Como es una terapia activa y directiva, dice, tiene que tener cierto grado de autoindependencia. Vamos a suponer que nuestro paciente tenga un trastorno de personalidad por dependencia. No quiere decir de que no podamos trabajar dentro del modelo cognitivo, pero la responsabilidad va a querer dejar todo del lado del paciente, del lado del terapeuta. En cambio, si nosotros identificamos estas características de personalidad en nuestro paciente, es donde más tenemos que intentar
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿hasta dónde escucharon? Porque se, se cortó. Esta parte estábamos, estaba hablando yo de los pasos a seguir cuando vamos a establecer un plan de tratamiento en terapia cognitiva. Entonces, uno de los puntos importantes es la conceptualización del problema, que dijimos que la conceptualización del problema es saber eh, qué le pasa al paciente y por qué le pasa al paciente. Tenemos que desarrollar una relación de colaboración, motivación para el tratamiento, la formulación por parte del paciente del problema, que cómo entiende el paciente su problema, establecer los objetivos o las metas del tratamiento, socializar al paciente en el modelo cognitivo, ya le repetí demasiado veces, ¿verdad? ¿Cuál es la fundamentación o que sería socializar? Sería que el paciente aprenda o entienda por qué está deprimido o por qué está ansioso, ¿verdad? Después viene la intervención cognitiva conductual y la prevención de recaídas para dar el alta al paciente. Bueno, entonces estos son algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta para establecer un plan de tratamiento. Ahora, ¿para qué sirve establecer un buen plan de tratamiento? Primero, tener un plan de tratamiento conduce la terapia, le da una ruta a seguir y eso sirve también como un puente entre la teoría y la práctica. Ayuda a dar sentido a los problemas que tiene el paciente. Muchas veces la conceptualización en sí es terapéutica. Entender al paciente lo que le pasa y por qué le pasa puede generar un alivio en el paciente. También ofrece una estructura para la terapia y va a guiar la elección de los tratamientos y de las intervenciones. Tener un plan de tratamiento también añade un aspecto de colaboración y es una forma de manejar los problemas que puedan surgir dentro de la terapia. También nosotros podemos tener nuestros propios problemas. A veces los problemas del paciente son tan parecidos a nuestros problemas. Entonces también sirve para que el terapeuta pueda manejar los propios problemas y los problemas mismos que puedan surgir dentro de la relación terapéutica. Y también sirve para entender y redirigir un proceso de tratamiento que está fallando. Alguien me preguntó qué tengo que hacer si no hay cambios, si no pasa nada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, y acá justamente dice que si yo tengo un plan de tratamiento y me doy cuenta que mi plan de tratamiento no funciona, es porque algo está mal. Entonces yo tengo que reevaluar y volver a redirigir ese proceso. No puedo continuar haciendo algo que en realidad no me sirve. Yo puedo darme cuenta si hay cambios o no hay cambios en el paciente. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. La conceptualización
¿Qué era la conceptualización? Ya. Bueno, esa conceptualización del paciente así, que dice que la conceptualización en sí es terapéutica, dice, ¿verdad? Y es sumamente importante. Entonces, cuanto más clara la conceptualización, más fácil va a ser desarrollar estrategias y elegir las técnicas de tratamiento. El terapeuta tiene que compartir con el paciente esa conceptualización del caso. Y la conceptualización se puede hacer de diversas formas. Yo puedo hacerlo de manera verbal, puedo hacerlo utilizando técnicas pictóricas. Por ejemplo, las personas que tienen dificultad en la toma de decisiones, por ejemplo, yo puedo hacer, mostrarle a través de figuras que van en una dirección y cambian a otra y cambian a otra y cambian a otra, la dificultad que está teniendo en la toma de decisiones. Las personas que tienen ansiedad, por ejemplo, yo le puedo demostrar cómo funciona la ansiedad con un dibujo. ¿Cómo funciona la ansiedad? La ansiedad comienza así chiquitito y después se abre como si fuera un árbol, ¿verdad? La persona se va sintiendo cada vez peor. Entonces, las técnicas para hacer la conceptualización pueden ser diversas, ¿eh? Y Friedman recomienda el uso de diálogos socráticos para la conceptualización o técnicas de reenmarcamiento. El diálogo socrático es a través de preguntas. El paciente tiene que entender el qué y el por qué de su problema, teniendo en cuenta el tipo de diagnóstico del paciente, su contexto, sus características personales, etc. Pero en síntesis, el paciente tiene que saber el qué y el por qué de su problema. Bueno, algunas preguntas que pueden servir para que el terapeuta, para poder formular de manera cognitiva el caso. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Cuál es el problema del paciente? ¿Cómo le afecta ese problema a la persona? ¿Por qué este paciente se encuentra deprimido o ansioso en este momento de su vida? ¿Qué estresores están presentes? Ustedes van haciendo y se están respondiendo a estas preguntas que les va a ayudar a poder hacer una buena conceptualización. ¿Cuáles son las características de personalidad más destacadas? ¿Cuáles son las emociones principales? ¿Cuáles son los principales temas que comunica el paciente? ¿Cuáles son los principales temas, preocupaciones y experiencias del pasado? ¿Es posible que el paciente responda a la terapia cognitiva? Acá viene el entender cómo el paciente ve o entiende su problema, cómo se está explicando la persona su problema, cuál es el modelo causal que tiene de su problema, cómo produce la depresión, por ejemplo, si está deprimido, la interacción entre cogniciones, las conductas y los acontecimientos en la vida de la persona. ¿Cómo explicaría esta hipótesis de acontecimientos actuales y los pasados? Y si la hipótesis es correcta, ¿qué se sugiere en términos de intervención? Entonces, estas preguntas les puede servir a ustedes para hacer la formulación del caso. Entonces,
La formulación cognitiva del caso se refiere a hacer una teoría sobre un caso concreto. Y Pearson planteaba que el modelo de formulación del caso, dice, se puede hacer desde dos niveles. Uno son las dificultades manifiestas del paciente, como por ejemplo el ánimo depresivo, las crisis de pánico, ataques de pánico. Y el segundo son los mecanismos psicológicos subyacentes, que vendrían a ser los déficits psicológicos que subyacen y causan las dificultades, por ejemplo, alguna idea irracional, un esquema disfuncional, una distorsión cognitiva. Entonces, la formulación se puede dar en dos niveles: dificultades manifiestas y los mecanismos psicológicos subyacentes. También para Pearson existen 6 pasos que recomienda seguir, que uno es hacer una lista de los problemas del paciente, un listado de los problemas del paciente. Entonces, en ese listado se recogen todos los problemas que informa el paciente. Después tenemos el mecanismo hipotetizado. La hipótesis de trabajo va a ser el centro de la formulación, y esa hipótesis de trabajo siempre describe la relación entre los problemas que recogimos en ese listado y pasa a ser una teoría del caso, una teoría adaptada al modelo cognitivo, ¿verdad?, del caso que estamos trabajando. Relación entre el mecanismo y el problema, los precipitantes de los problemas actuales, los orígenes del problema central, el plan de tratamientos y la predicción de algunos obstáculos. Bueno, de todo esto yo ya lo expliqué un poquito. A veces soy un poco desordenada y hago de repente así el comentario cuando creo que se necesita para la aclaración. A veces me adelanto un poquito. Bueno, siempre también tenemos que tener clara cuál es la queja del paciente, la identificación del paciente y cuál es la queja del paciente. Bueno, acá tenemos entonces que Isabel Caro, ¿verdad?, habla también de que la formulación del caso también se puede hacer en 3 niveles: del caso, del problema o síndrome, utilizar un modelo cognitivo concreto para entender un problema específico, y de la situación. Esto supondría una mini formulación de las reacciones de un paciente en una situación concreta. Cuando nosotros vamos a trabajar, siempre también tenemos que tener en cuenta cuáles son las posibilidades que tiene el paciente, las posibilidades, los activos. O sea que para que yo pueda diseñar un plan de tratamiento y para que yo pueda entender bien lo que le pasa al paciente, yo tengo que saber, conocer al paciente. Por ejemplo, si el paciente no es lo mismo que un paciente esté deprimido y que tenga buenas habilidades sociales y una buena red de apoyo social, que un paciente que sea solitario, que no tenga luego amigos, ni no tenga tampoco habilidades sociales. Los recursos económicos son importantes.
si no tiene recursos económicos, ¿verdad? Y no tiene un seguro que pueda solventar, eso dificulta muchísimo que el paciente pueda tener regularidad en sus sesiones, por ejemplo. La distancia, no es lo mismo alguien que tenga vehículo y la distancia sea larga que aquel que tenga que venir en ómnibus y, no sé, vive en Capiatá para llegar, es mucho más el tiempo que se requiere. Entonces, siempre también tenemos que saber cuáles son las posibilidades que tiene el paciente. Y eso sirve también para que nosotros cuando hagamos un plan de tratamiento, también lo tengamos en cuenta todas estas posibilidades y activos que tiene el paciente. Pregunta. Bueno, entonces la terapia cognitiva es un modelo estructurado, está enfocado en metas concretas, tiene un número limitado de sesiones, entre 10 y 25 sesiones, dependiendo del modelo y del paciente. Las sesiones son semanales, de 45 a 60 minutos. Acá tenemos lo que también ya dije que no voy a pasar porque si no estamos repitiendo y quiero terminar esto, que cómo se distribuye el tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 30, 35 minutos se trabaja con el problema, 30, 35 minutos se trabaja con el problema. La tarea, siempre hay tareas y cuando uno va a prescribir una tarea, se tiene que ajustar al tipo de paciente. Las tareas también tienen que ser relevante para el paciente. O sea que yo no le puedo dar una tarea que no tiene ningún significado porque no tiene ninguna relación con lo que se trabajó en la sesión. Entonces, la tarea tiene que ser relevante para el paciente. Tiene que tener conexión, se llama, con lo que se trató en la sesión. Tiene que tener jerarquía. Y jerarquía quiere decir que nosotros podemos darle al paciente tareas con distinto grado de dificultad. Y tengo que ser también muy cuidadosa porque si mi paciente depresivo tiene sentimientos de inutilidad y yo le doy una tarea que no puede hacer porque es demasiado, en ese momento se le dificulta poder hacer, entonces no puedo prescribir porque en vez de hacerle un bien le voy a estar haciendo un mal. Por ejemplo, tareas como registro de pensamiento, recabar información, leer un libro, escuchar una cinta, todo eso tiene que ver con la prescripción de tarea. Acá tiene jerarquización, conexión, practicar la tarea en la sesión, explicar la base de la tarea al paciente, para qué sirve, explicar y practicar en la sesión cómo debe hacer la tarea el paciente, buscar feedback en relación a sus posibles sentimientos de ambivalencia o incertidumbre, a veces se niegan a hacer una tarea, y buscar ayuda. Entonces, prescribir tareas no es cualquier tarea y tiene que ser acorde a lo que se trabajó en la sesión. Y no se le puede forzar al paciente. Si el paciente se niega, tenemos que convencerle y ahí podemos utilizar muchas técnicas. Por ejemplo, la técnica de pro y contras de hacer la tarea, de probar los efectos de la tarea, pedirle eso, por ejemplo, es una manera de trabajar a veces la negativa del paciente a hacer una tarea. Una persona que no hace las tareas no es candidato al modelo cognitivo. Bueno, y también dentro del modelo cognitivo, para trabajar dentro del modelo cognitivo,
Se necesita o necesitamos tener habilidades generales. Las habilidades generales se refieren a las habilidades que deben tener todos los psicólogos clínicos, como por ejemplo el conocimiento del síndrome clínico, su fenomenología, su gravedad, que es lo que estamos haciendo ahora con el tema de los casos, ¿verdad? Habilidades de entrevistas, evaluación, poder hacer una buena evaluación de tendencias suicidas, reconocer síntomas psicóticos, etc. Y habilidades terapéuticas generales. Esas habilidades terapéuticas generales tienen que ver con la empatía, la congruencia, tener una buena relación de apoyo, una buena relación terapéutica. Entonces, estas son habilidades generales que deben tener los terapeutas cognitivos, pero también necesitan de habilidades específicas. Y esas habilidades específicas tienen que ver con el conocimiento que tiene que tener del modelo cognitivo. ¿Cómo va a trabajar dentro del modelo cognitivo si no sabe, no tiene conocimiento del modelo cognitivo? El estilo del terapeuta cognitivo es un estilo de colaboración, de amabilidad, de habilidades de escucha. Tiene que saber escuchar, tiene que tener profesionalismo, tiene que ser flexible y tener buen humor. Y se recomienda por eso hacer un entrenamiento, ¿verdad? Más específico para poder tener estos conocimientos para trabajar dentro del modelo cognitivo. ¿Alguna pregunta? No son candidatos al modelo cognitivo. Esta parte, ¿quiénes son candidatos al modelo cognitivo? A eso te refería hace rato ya. A esa parte. No, y las personas que no hacen las tareas, las personas que no cumplen, que no hacen las tareas, no son candidatos al modelo cognitivo. Acá, las tareas. Estábamos hablando de las tareas, ¿verdad? Que este modelo le da mucho énfasis a las tareas y las personas que no cumplen con las tareas. Hay personas que no quieren hacer las tareas, no hacen. No sé, por ejemplo, el registro de pensamiento, no traen, se olvidó, se le perdió y así. Entonces, si no cumplen con las tareas, si el modelo da tanto peso al trabajo fuera de la sesión, que sería a través de las tareas, ¿verdad? Entonces no es un candidato al modelo cognitivo a trabajar dentro de este marco. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces si no tienen preguntas, entonces, bueno, lo dejamos acá, que terminamos de la terapia cognitiva estándar. La próxima vamos a hablar un poquito de la TREC, la diferencia entre la TREC y la terapia cognitiva de Beck, y cómo vamos a hablar de algunos tratamientos específicos para algunos trastornos. No podemos ver para todos los trastornos, pero sí vamos a ver desde el modelo cognitivo para la depresión, para algunos trastornos de ansiedad, para algunos trastornos de personalidad, para el trastorno bipolar, trastorno de la alimentación, o sea que algunos, para el TOC también, como cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para trabajar estos trastornos.
¿Estamos? Entonces, me ayudaría muchísimo si leen este Power y lean un poquito también los conceptos, la base teórica de la terapia racional emotiva conductual o TREC y de la terapia cognitiva de Beck. Porque ahí ahí van a encontrar la parte de distorsiones cognitivas. Son dos modelos clásicos iniciales, pero son diferentes. El planteamiento que hace Ellis de las emociones negativas, inapropiadas, que se sustentan en la filosofía irracional o la filosofía de los devos, y las emociones negativas apropiadas, ¿verdad? Que se sustentan en la filosofía de los gustos, de las preferencias. Hace una distinción acá, no mide de 0 al 10 cuánto de ansiedad tiene la persona, si es 8, si es 9. O si acá en la 3 tiene una filosofía irracional, entonces va a estar deprimido. Tiene una filosofía racional, entonces va a sentir tristeza en vez de la depresión. La preocupación es una emoción negativa, funcional, ligera, y la ansiedad es fuerte y no es funcional, es negativa, fuerte y es disfuncional. Entonces, y así con todas las emociones, ¿verdad? El enojo es normal, la ira, la rabia es una emoción negativa, disfuncional. Y bueno, lean un poquito, ayuden, porque vamos a dar así de refilón, porque se supone que ustedes ya saben de eso. Entonces después vamos a enfocarnos en los tratamientos, específicamente en la utilización por ejemplo, desde el modelo cognitivo de Beck, que vamos a ver también algunos modelos de resolución de problemas, cómo se trabaja también con algunos trastornos. ¿Alguna pregunta? Con respecto a las clases, profe, entonces el otro martes es presencial. El examen, si tenemos el examen el otro martes, el examen va a ser presencial. Tiene que ser presencial, porque no sería justo para sus compañeros que ellos hayan dado un examen presencial y el resto de la clase de virtual. O sea que va a generar eso, malestar, una confusión y algo que va a estar totalmente fuera de control para los siguientes exámenes. No está bien. ¿O les parece que está bien? ¿Les parece justo a ustedes que no rindieron? ¿Les parecería justo? No, profe. Ok. No. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer las cosas como corresponde para que todo el grupo esté conforme y esté a gusto también, ¿verdad? Para que no se sientan así, que ellos tuvieron que afrontar una cosa y el resto, la situación es más cómoda o más fácil. Entonces, estudien, no es algo imposible, insalvable. Acá hay 5, hay personas que sacaron 5 en el examen anterior. Entonces, no es algo que no, inentendible y no es así. Es cuestión de tener un poquito de tiempo y ir recordando lo que ya dieron, porque todo lo que dimos hasta ahora son cosas que ustedes ya dieron. ¿Estamos? Bueno, les deseo Profe, buen una consulta. No. Este Sí, material está en la plataforma porque no estoy encontrando. sí, tiene que estar. De todas formas, voy a revisar y si no está, les voy a subir. Porfi, profe. Gracias. Ok, bueno, que tengan un buen descanso. Igualmente, Cualquier profe. pregunten a través del grupo. Y eso, que tengan un buen resto de semana también. Nos vemos el Gracias, martes. profe. Buenas Nos noches vemos el para siguiente todos. Hasta martes. luego. Nos vemos el martes.